¿Alguna vez te has preguntado cómo surgió la Iglesia Católica? ¿Quién la creó realmente? ¿Fue Jesús? ¿Fue el Imperio Romano? ¿Y por qué lleva ese nombre hasta hoy? La historia que estás a punto de escuchar atraviesa más de 2000 años e involucra fe, persecución, poder y mucha controversia. Todo comienza con Jesucristo. Alrededor del año 30 después de Cristo, en la región de lo que hoy es Israel, que en ese entonces formaba parte del Imperio Romano, Jesús predicaba amor, perdón y una nueva forma de relacionarse con Dios. Pero sus ideas incomodaron a las autoridades religiosas y políticas. Fue condenado y crucificado. Después de su muerte, sus seguidores afirman que resucitó, y eso lo cambia todo. Sus discípulos, llamados apóstoles, comienzan a difundir su mensaje. Uno de los nombres más importantes en ese momento es Pedro, considerado por muchos como el primer líder de la Iglesia. Según la tradición, fue a Roma y terminó siendo asesinado allí durante persecuciones. Y por eso muchos consideran a Roma como el centro de la Iglesia hasta hoy. Pero aquí hay un detalle importante. Al principio, no existía la Iglesia Católica como la conocemos hoy. Los primeros cristianos eran solo grupos dispersos, reunidos en casas, sin estructura, sin una jerarquía fuerte y siendo perseguidos. Y perseguidos de verdad. En los primeros siglos, ser cristiano podía significar la muerte. El Imperio Romano veía el cristianismo como una amenaza, porque los cristianos no adoraban al emperador. Eran arrestados, torturados y asesinados en arenas públicas. Aún así, el cristianismo solo crecía, y eso llamó la atención. Ahora viene una parte que poca gente entiende. El término católica no existía desde el principio. Proviene del griego katolikos, que significa universal. Este término comenzó a usarse alrededor del año 100 después de Cristo. La idea era diferenciar la Iglesia verdadera, que seguía las enseñanzas de los apóstoles, de otros grupos que estaban surgiendo con interpretaciones diferentes. Es decir, Iglesia Católica significaba la Iglesia universal para todos. Ahora presta atención porque aquí ocurre un giro gigantesco en la historia. En el año 313 después de Cristo, el emperador romano Constantino decreta el fin de la persecución a los cristianos mediante el Edicto de Milán. De perseguida, la religión pasa a ser aceptada. Y más que eso, con el tiempo, el cristianismo comienza a ser favorecido por el propio Imperio Romano. Décadas después, se convierte en la religión oficial, y eso cambia completamente el juego. La Iglesia comienza a crecer no solo espiritualmente, sino también políticamente. Pasa a tener influencia, riqueza y poder. Los obispos ganan protagonismo, y el obispo de Roma, que luego será llamado Papa, adquiere cada vez más autoridad. Llegamos entonces a la Edad Media, y aquí la Iglesia Católica alcanza el punto más alto de su poder. Ella no era solo una religión, era la institución más poderosa de Europa. Los reyes necesitaban la aprobación de la Iglesia. Las leyes eran influenciadas por ella, e incluso las guerras estaban relacionadas con decisiones religiosas. La Iglesia controlaba el conocimiento. La mayoría de la población no sabía leer, y la Biblia no era accesible como hoy. Pero junto con el poder, comienzan los problemas. Las prácticas empiezan a ser criticadas. Una de ellas era la venta de indulgencias. Básicamente, las personas pagaban creyendo que eso reducía los castigos por sus pecados. Esto generó indignación. Y es aquí donde surge uno de los mayores conflictos de la historia de la Iglesia. En el año 1517, un monje llamado Martín Lutero decide posicionarse. Critica varias prácticas de la Iglesia y propone cambios. Escribe sus famosas 95 tesis y difunde sus ideas. Esto da inicio a la Reforma Protestante. El cristianismo se divide. Por un lado, la Iglesia Católica. Por otro, varias nuevas iglesias protestantes. Y la Iglesia pierde parte de su dominio en Europa. Como respuesta, crea la llamada Contrarreforma, intentando corregir errores y reafirmar su autoridad. Aún así, el mundo cristiano nunca volvería a ser el mismo. Con el paso de los siglos, la Iglesia sigue existiendo, influyente, pero enfrentando nuevos desafíos. Revoluciones, cambios culturales, avances de la ciencia
y también críticas internas y externas. Hoy, la Iglesia Católica sigue siendo la mayor institución cristiana del mundo, con más de 1.000 millones de fieles. Está presente en prácticamente todos los países. Tiene influencia religiosa, cultural e incluso política, pero también enfrenta cuestionamientos, debates y la necesidad de adaptarse a los tiempos modernos. Al final, la Iglesia Católica no es solo una religión, es una de las instituciones más antiguas e influyentes de la historia de la humanidad. Y entender su historia es entender gran parte de la historia del mundo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la Iglesia ayudó más o perjudicó a lo largo de la historia? Comenta aquí abajo. Y sigue el canal para más contenidos que te hacen pensar.